Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas noches a todos. Bueno, tardes, noches, porque aquí todavía es de día, ¿no? Ya con primavera, ya casi entrando en verano, pero por eso todavía tenemos luz a pesar de que son las 8:26 de la tarde, 27. Hoy es miércoles 25 de mayo del 2025. Anunciarles el próximo vídeo, como siempre, que veremos el lunes Dios mediante, que seguramente será un nuevo libro, porque hoy acabamos, bueno, el próximo, no, el próximo será perdón, nos toca el vídeo continuaremos con Reflexiones acampados en Gilgal, ese vídeo que les anuncié la otra vez, que ahora no me acuerdo cuál es. Vamos a ver si lo miro y se lo puedo decir. Así continuaremos con Reflexiones acampados del Gilgal 3 y vamos a ver el artículo de Carter Colon, Aparentes victorias del enemigo, que lo complementamos con otro artículo de Manantiales, libros del desierto, y con otro artículo mío. Son tres cositas, será breve, como siempre en Reflexiones acampados del Gilgal 3. Ya saben que ese libro lo pueden descargar gratuitamente y lo pueden adquirir en Amazon también. Bueno, pues eso es lo que toca. Y también decirles que este libro se acaba hoy, Términos básicos de la escritura, y que casi con toda seguridad lo vamos a sustituir ya por el libro La leche de la palabra, que es otro también, porque quiero que siempre haya un hueco pues para los nuevos creyentes y demás, para que también puedan ir familiarizándose con tabernáculos, pero comenzando ya desde el principio con esa luz sobre los temas básicos, ¿no? Y bueno, pues como les dije, hoy es jueves, no es viernes, porque mañana tengo una reunión y entonces vamos a hacerlo esto, aunque sea un poquito más tarde de la hora habitual, pero allí vamos con él. Bien, parte 30, último capítulo del libro del doctor Stephen Jones, Términos básicos de la escritura. ¿Qué es la comunión? Vamos a ver qué es la comunión, pero no solo la Santa Cena, sino también la comunión como cuerpo, ¿no? La King James Version traduce koinonía como comunión 4 veces. Sin embargo, la King James Version, perdón, esto no está bien, vamos a ver, no puede ser 2 veces la King James. Bueno, estaba buscando, pero pone la KIJ, perdón, la KIV, que no sé qué versión será esa, yo creo que es una confusión. Voy a poner, como casi siempre suele poner el doctor Stephen Jones, la New American Standard Bible, perdón, New American Standard Bible. Entonces diremos la New American Standard Bible traduce koinonía como comunión 4 veces. Sin embargo, la King James Version en realidad prefiere la palabra compañerismo, que usa 12 veces. O sea, tenemos comunión y compañerismo como sinónimos, si lo queremos ver así. La palabra se refiere a una asociación o comunidad, sociedad, participación, la participación que uno tiene en cualquier cosa, en cualquier asunto, en cualquier grupo, en fin, de personas. En el contexto de la Iglesia, koinonía tiene que ver con la participación igualitaria en la comunión como parte de la comunidad de santos.
El misterio del apóstol Pablo enfatizó la igualdad de coinonía, insistiendo en que los gentiles eran participantes iguales en la adoración de Dios y la comunión con los santos. Este fue el propósito principal de Lucas al registrar la revelación de Pedro en Hechos 10, 34 al 35. Pedro, abriendo la boca, dijo: Ciertamente entiendo ahora que Dios no es de los que hacen acepción de personas, sino que en toda nación le es bienvenido el que le teme y hace lo recto. La visión de Pedro de los animales inmundos de Hechos 10 del 11 al 16, diciéndole mata y come, lo desconcertó al principio, pero después de ser llamado a la casa de Cornelio y viendo cómo a los creyentes romanos también se les daba el Espíritu Santo, llegó a comprender que lo que Dios limpió ya no lo consideres profano o inmundo. Hechos 11:9. La palabra traducida como profano proviene de koinos, de donde se deriva koinonía. Koinos era una palabra que los judíos, parece una contradicción de que profano venga, comunión venga de profano, pero vamos a ver que profano quería decir común y de común pues quiere decir comunión. Koinos era una palabra de los judíos que los judíos usaban para describir lo que era común. Ahí está el origen. A diferencia de santo, lo que es común, a diferencia de lo que es santo. Ser santo es ser apartado y consagrado para el servicio divino, como lo eran los sacerdotes, Éxodo 22:31. Otros israelitas eran el pueblo común, pero a nivel nacional. Ellos también debían ser un reino de sacerdotes y una nación santa, Éxodo 19:6. En otras palabras, si obedecían, debían ser parte de una comunidad mayor de sacerdotes que eran distintos de los de las otras naciones que estaban llenas de gente común, es decir, gente impía. Los judíos de ese tiempo, incluso los discípulos y el mismo Pedro, no entendieron completamente la mente de Dios en este asunto. El pensamiento normal de la época era que los gentiles eran comunes, es decir, impíos, en virtud de su genealogía, por lo que incluso los conversos al judaísmo tenían que permanecer en el atrio exterior cuando iban al templo a adorar a Dios. Qué complejo de superioridad tenían los judíos y lo siguen teniendo, parece que es algo que les define siempre, ¿verdad? Su fe no los calificaba para entrar con los hombres judíos al atrio interior, eran creyentes de segunda fila o de segundo orden, ¿verdad? La revelación de Pedro puso fin a esa noción de que Dios era parcial hacia los judíos. Cristo había venido a construir la comunidad del reino sobre el principio de la imparcialidad. Todos los creyentes, independientemente de su genealogía, tenían pleno acceso a Dios, lo que en la práctica significaba que debían recibir el Espíritu Santo. Bueno, perdón, eso. Significaba que debían recibir el Espíritu Santo. Hasta ese momento, Pedro, que he quitado esa coma, lo que en la práctica significaba que debían recibir el Espíritu Santo. Hasta ese momento Pedro había asumido que el Espíritu Santo, siendo la promesa hecha a sus padres, era derecho exclusivo de los hijos genealógicos de Abraham. La creencia de Pedro fue corregida por su experiencia práctica, que relata en Hechos 10, 44-45, que dice: Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Lo que puede ser igualmente sorprendente es el hecho de que estos gentiles ni siquiera habían sido bautizados todavía. Leemos en Hechos 10, 47-48. Ciertamente nadie puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, así como nosotros, ¿verdad? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara unos días. El que les habla tuvo una experiencia similar. Yo, pues, leyendo un folleto que hablaba del nuevo nacimiento, pues, lógicamente, pues, le pedí al Señor que entrara en mi vida y todo eso. Entonces yo, pues, sin haber asistido a ninguna iglesia ni ninguna cosa de ese tipo,
pues al parecer esa fue suficiente fe para que yo fuera engendrado. Es más, yo había sido engendrado tiempo atrás, sin ser yo consciente, por obra soberana del Espíritu Santo en una reunión donde se predicó el Evangelio. Yo no sé ni qué había pasado. Sé que me emocioné, lloré como una magdalena, sentí que mi cuaderno se empezaba, un cuaderno limpio, nuevo, o si quieren que mi cuenta de kilómetros era puesto a cero y que mi expediente estaba limpio, ¿no? Y eso es lo que yo sentí. Y pues unos 4 meses más tarde, leyendo otro folleto que me había dado precisamente la misma persona que, que me había hablado del Señor y que me había entregado el anterior folleto, madre mía con la cinta esta, pues leyéndolo en mi carro, en mi coche, una noche, 23 al 24 de abril del año 1990, pues fui bautizado con una experiencia bautismal del Espíritu Santo tremenda, dramática, maravillosa, ¿no? Y luego pues yo pues fui llevado por el Espíritu Santo con el tiempo, ya casi un año más tarde, a una iglesia, a congregarme en una iglesia. Yo ya era salvo, yo ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo y no me había bautizado. Y es más, a mí me hicieron hacer un cursillo, me tuvieron, pues no sé, casi un año entero allí en la iglesia antes de bautizar. Bueno, ellos parece ser que ese era su método. Yo creo que en la escritura queda claro que la gente creía y eran bautizadas al momento. Ahí tenemos a Felipe y el eunuco, ahí tenemos la experiencia que acabamos de relatar, y así era en general, ¿no? Pero las cosas de la religión, ya saben. Bueno, nadie puede negar, como decían, pues eso, el bautismo a quienes ya han recibido el bautismo en agua, quienes han recibido el bautismo en Espíritu Santo. ¿Sobre qué bases podría Dios bautizarlos con Espíritu Santo? Desde mi punto de vista, Dios vio su fe cuando creyeron en el Evangelio que Pedro estaba predicando, y también porque lógicamente habían ido a llamar ellos mismos, habían mandado, ya sabe que había tenido Cornelio la experiencia con el ángel y le habían creído al ángel, llámale, ¿qué tal? Pues estaban todos, pues eso, creyendo y deseando creer. Cuando fue a buscar fueron a buscar a Pedro a casa del curtidor, y entonces lo llevaron para allí. Y Cornelio pues, había reunido a toda su familia, a toda su gente. Por lo tanto, él tenía fe, estaba más dispuesto que dispuesto. Entonces, al predicar la palabra, automáticamente, pues ellos fueron enseminados o engendrados por el Espíritu, y acto seguido el Espíritu Santo los bautizó allí mismo, sin que les impusieran las manos ni nada, ¿verdad? Pedro simplemente hablaba y el Espíritu Santo cayó. Y no estaba hablando precisamente del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que él fue soberano, actuó de forma soberana Dios desde el principio con esta gente. Y así lo hace siempre. Si usted mira, seguramente que fue engendrado pues por iniciativa del Señor, no por iniciativa propia suya. El Señor es el Padre, es el que nos lleva a Jesús. Bueno, pues sobre estas bases, ¿sobre qué bases? Pues lógicamente estábamos diciendo, pues el Señor vio su fe y su disposición a recibir, porque ya estaban preparados y les dio. Siendo justificados por la fe, podían recibir el Espíritu Santo incluso antes de ser bautizados en agua. Esta es una buena ilustración de cómo las personas se vuelven creyentes incluso antes de ser bautizados en agua. De hecho, es porque ya son creyentes que son elegibles para el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que los hace elegibles, al haber creído, el haber sido engendrados por el Espíritu. ¿eh? Los hace. De hecho, el bautismo en agua no es más que refrendar algo que ha ocurrido en nuestro interior, de forma exterior, de cara a Dios, de cara a los ángeles y a los hombres. Pero eso ya ha ocurrido en nuestro interior. Bueno, pasamos al siguiente epígrafe: participar de la comunión o santa cena. En la última cena Jesús instituyó el rito de la comunión o santa cena, como les digo, que le dicen muchos. El doctor Stephen Jones le llama comunión, precisamente como lo llaman los católicos, ¿no? Pero bueno, él no tiene nada que ver con eso, pero
él parece que le encaja mejor ese nombre desde el punto de vista pues, espiritual, conmemorando su muerte en la cruz. Mateo 26, del 26 al 29 dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y después de una bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Que el Señor nos toma, esto es una alegoría, ¿verdad? Nos toma, nos parte, nos bendice, nos parte, nos quebranta y ahora quebrantado nos puede repartir a otros. Ese es el asunto. Habiendo tomado una copa y dando gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Pero yo os digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bien, se decía que el pan que era se decía del pan que era, su cuerpo. Comer su carne es la esencia del evangelio. La palabra hebrea para evangelio es la palabra basar, con B, tal como suena, B alta, que también significa carne. O sea, evangelio significa carne. Por lo tanto, Jesús dijo en Juan 6, del 54 al 55, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Comer su carne y beber su sangre es creer en el Evangelio. Eso significa comer su carne y beber su sangre es creer en el Evangelio. Leer la palabra y creer en el Evangelio, eso es comer a Cristo. No debía tomarse literalmente, por supuesto. Sin embargo, debe señalarse que Jesús enseñó estas cosas durante su ministerio, como se ve en Juan 6, mucho antes de la última cena. En otras palabras, cuando Jesús instituyó la comunión en la última cena, los discípulos no fueron tomados totalmente por sorpresa. Parece que Jesús no necesitaba explicarles este principio, o no necesitó, ¿verdad? En aquel entonces no necesitó, vamos a poner, explicarles este principio. Simplemente recibieron instrucciones de perpetuar esto como una práctica de la Iglesia en los años venideros. 4 copas de vino. Era costumbre en el momento de la Pascua beber 4 copas de vino. La primera se llamaba la copa de bendición, la segunda se llamaba la copa de las plagas, la tercera se llamaba la copa de la redención y la cuarta se llamaba la copa de alabanza. Según la tradición judía, estas 4 copas se originaron en Éxodo 6, del 6 al 7, donde se destacan 4 palabras. Di pues a los hijos de Israel: yo soy el Señor y os sacaré. Os sacaré, lo hemos destacado. Os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré. La palabra rescatar es natsal, de su servidumbre. También os redimiré, tercera palabra, con brazo extendido y con grandes juicios. Entonces os tomaré, cuarta palabra, por mi pueblo y seré vuestro Dios y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de debajo de las cargas de Egipto. Esas 4 palabras son sacaré, libraré, redimiré y tomaré. Dios bendijo a Israel sacándolos de Egipto, por eso viene la copa de bendición. Pablo menciona esto en 1 Corintios 10:16 diciendo: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. Las plagas de la segunda copa se referían a su forma de liberación. Fueron libraré a través de las plagas, ¿verdad? Y Dios también redimió a Israel y luego los tomó como su pueblo. Dios lo dice, pues os redimiré, redimió y tomó como su pueblo. Ahí están las 4 palabras. Cabe señalar que el pueblo de Israel salió de Egipto como creyentes que fueron justificados por la fe en la sangre del Cordero. Formaron una comunidad, una hermandad en una unidad común. Esto incluía también a los no israelitas, Éxodo 12, 37 a 38. En este punto de su historia, Israel ya no era una sola familia o raza, sino que era toda una nación. Este es el patrón que iba a ser duplicado por aquel, con mayúscula, aquel como Moisés, que cumplió la fiesta de la Pascua en un nivel superior. La cuarta copa, que es alabanza.
En la última cena, cuando Jesús instituyó la comunión en el momento de la Pascua, bebió tres copas, solo solo tres copas de vino con los discípulos, reservando la última para más tarde. Mateo 26-29 dice: Pero yo os digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa cuarta copa era la copa de alabanza, conmemorando que Dios prometió: os tomaré por mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Éxodo 6:7. Entonces, ¿por qué Jesús pospuso esta copa? ¿No estaba tomando a los discípulos como su pueblo? El concepto de ser pueblo de Dios es más que una simple designación de personas carnales de la nación de Israel. Dios pareció tomarlos como su pueblo en el monte Horeb cuando le hicieron voto de obediencia, porque leemos en Éxodo 19 del 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, escuchen las condiciones, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Claro, nosotros tenemos que olvidarnos siempre de las condiciones, ¿verdad? La mayoría de la gente asume que aquí fue cuando los israelitas se convirtieron en el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios no dijo que serían su pueblo si juraban obedecerle. No, ser su pueblo estaba condicionado a su obediencia real y al cumplimiento de su pacto, como les había dicho, ¿no? Si escucháis y guardáis mi pacto. Un voto es tan bueno como la capacidad de uno para cumplirlo. Las buenas intenciones no los convirtieron en el pueblo de Dios. ¿Alguno de ellos cumplió su voto? No de una manera que satisfaga el estándar perfecto de un Dios justo. Por lo tanto, 40 años después, Dios hizo un segundo pacto con ellos en Deuteronomio 29:1, que en realidad es el nuevo pacto, en el cual Dios mismo hizo un juramento de hacer todo lo necesario para convertirlos en su pueblo. Ahí no era que ellos se comprometían a obedecerle, sino que Dios se comprometía a hacerlo su pueblo. Ahí la promesa venía unilateral de parte de Dios. Le dijo a Moisés que reuniera a todo el pueblo delante de él, incluidos los extranjeros. Escuchen sionistas, escuchen judíos, incluidos los extranjeros. Y leemos en Deuteronomio 29 del 12 al 13: para que podáis entrar en pacto con el Señor vuestro Dios y en su juramento, es un juramento que hizo Dios, que el Señor vuestro Dios hace hoy con vosotros, para que Él os establezca hoy como su pueblo y para que Él sea vuestro Dios. O sea, que ahí Dios jura establecerlos como su pueblo y que Él y ser su Dios. Simplemente como os habló y como juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Este segundo pacto en las llanuras de Moab difería del primer pacto que se hizo al pie del monte Horeb. El primero fue el voto de obediencia del hombre a Dios. El segundo fue el voto de Dios al hombre. El primer pacto podía hacer de Israel el pueblo de Dios solo, repito, solo si eran verdaderamente obedientes. Pero ese pacto no funcionó porque, como nos dice Pablo en Romanos 3:23, todos pecaron y no hay justo ni a un uno, como también nos lo dice en Romanos 3:10. Así que Dios hizo un segundo pacto, uno que era seguro que funcionaría porque estaba basado en la capacidad de Dios para cumplir su voto y no en la capacidad del hombre para obedecer. No era en la capacidad del hombre para cumplir el suyo. Este segundo pacto, dijo Moisés, era como el que se había hecho anteriormente a Abraham, Isaac y Jacob. Dios también les había hecho promesas y votos. El voto de Dios a Abraham fue que él sería una bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Hechos 3 del 25 al 26 interpreta que la bendición significaba que Dios los haría volverse de sus malos caminos. Eso es lo que significa ser una bendición para todas las naciones de la tierra. La bendición, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que los hombres, que la humanidad se volviera de sus malos caminos.
Por lo tanto, Dios prometió que la simiente de Abraham traería el arrepentimiento mundial. Escuche esto, mundial. Y Dios asumió la responsabilidad personal, mediante su juramento, de asegurar que esto realmente sucediera. Repito, la bendición de Abraham significaba que Dios los haría volverse de sus malos caminos. Por lo tanto, Dios prometió que la simiente de Abraham traería el arrepentimiento mundial. Repito, mundial. Y Dios asumió la responsabilidad personal mediante su juramento de asegurar que esto realmente sucediera. Dios incluyó a los extranjeros no israelitas en su gran juramento, incluida la multitud que había salido de Egipto con los israelitas de linaje. Habían con los propios israelitas, los descendientes de Jacob, pues habían salido también extranjeros que había en Egipto, serían egipcios y quizás de otras nacionalidades que estuvieran por allá. Éxodo 12, del 37 al 38, habla de ellos, diciendo, de esta multitud, de estos extranjeros. Dice, y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una multitud mezclada, junto con ovejas y vacas, y una gran cantidad de ganado. Aquí lo tienen, también subió con ellos una multitud mezclada. Estos eran los extranjeros que fueron incluidos en ambos pactos, en el primero y en el segundo pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Al igual que los israelitas no cumplieron su voto en Éxodo 19:8, también ellos fallaron, pero fueron incluidos en el juramento de Dios 40 años más tarde para hacerlos su pueblo en Moab. De hecho, el juramento de Dios se aplicó más allá de aquellos que estaban reunidos bajo Moisés. El Señor se iba a referir a todos los que vendríamos después, extranjeros. El alcance mundial de la bendición que se le prometió a Abraham se reafirmó y se definió específicamente en Deuteronomio 29 del 14 al 15, que dice: Ahora bien, no solo con vosotros hago este pacto, escuchen judíos y cristianos sionistas, no solo con vosotros hago este pacto y este juramento, sino también con los que están aquí con nosotros hoy en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros hoy, y con los que no están aquí con nosotros hoy. El pacto y el juramento de Dios entonces se estaba haciendo con toda la tierra o con todas las familias y naciones. Por eso, la cuarta copa de alabanza se pospuso para el tiempo de la gran reunión, cuando Jesús la beba con su pueblo en el reino. Aquella copa profetizaba el día en que Dios cumpliría su juramento, el nuevo pacto en su sangre, por la cual prometió volver a todos los hombres hacia sí mismo, hacerlos su pueblo y ser su Dios. Para lograr eso, Él debe perfeccionarlos a todos. Incluso si todos los hombres hicieran voto de obediencia y proclamaran su fe en Jesucristo, esto solo lograría buenas intenciones del orden del voto de Israel en el monte Ored, o sea, parecido a la misma promesa que hizo Israel y que falló. Tales votos de los hombres en realidad no los convierten en el pueblo de Dios, al menos no en el sentido más completo del propósito final de Dios. Sí, somos hijos cuando somos engendrados, pero no tenemos la filiación completa hasta que somos hijos maduros, ¿verdad? Completamente formados a la imagen de Cristo. La copa de alabanza se llena solo cuando los hombres verdaderamente lo alaban. Pero la alabanza que está, escuchen esto, porque esto lo suelo comentar muchas veces cuando hablo de las matas en Finisterre del Jordán, que digo yo que la segunda mata, ya saben que era la queja que se contrarrestaba con la gratitud o la alabanza y producía el gozo. Antes de haber, para poder hacer eso, antes hemos tenido que vencer precisamente la incredulidad o el temor con la quietud para que tengamos la paz. Entonces, teniendo la paz, ya puede uno alabar con verdadera, o sea, con pleno sentimiento, con pleno sentido, de una forma genuina, de una forma pura, porque fluye, uno siente la paz, ya no está en ese hervidero de tribulaciones en que estaba en Pentecostés. Entonces dice,
Repito, este párrafo lo he resaltado, remarcado doblemente. Pero la alabanza que está contaminada por ídolos en el corazón y motivos y el comportamiento imperfectos nunca pueden satisfacer a Dios ni pueden cumplir la intención y el propósito de Dios para todas las naciones. Si nos dicen, hágalo usted en espíritu, lo hacemos en espíritu, pero eso no le puede satisfacer a Dios plenamente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no es eso. Es como si el Señor, pues eso, en el gran trono blanco, todo el mundo dobla la rodilla, pero no la doblan a la fuerza. La doblan por amor y porque ven la gloria de Dios y porque dicen, hombre, ¿cómo hemos hecho el tonto tanto tiempo, ¿no? Es decir, Dios no quiere conversiones forzadas, Dios quiere conversiones judías y Dios quiere una alabanza, una alabanza genuina. Como dice en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, dice, levantad el corazón en vuestras manos. No consiste solo en levantar las manos cuando alabamos, sino que ahí tiene que estar nuestro corazón. Tiene que fluir de nuestro corazón. Bien, repito, pero la alabanza que está contaminada por ídolos en el corazón y los motivos y el comportamiento imperfectos nunca pueden satisfacer a Dios, ni pueden cumplir la intención y el propósito de Dios para todas las naciones. La alabanza es totalmente aceptable para Dios solo cuando es un sacrificio ofrecido con un corazón puro, es decir, de alguien que ha sido completamente transformado a la imagen de Cristo. Hasta entonces, pues buscamos nuestros propios reinos, buscamos nuestros propios ídolos, nuestros propios deseos, buscamos levantarnos a nosotros mismos, buscamos admiración, que sé cuántas cosas buscamos. Qué sé yo cuántas cosas se buscan, ¿verdad? Que no son puras, están mezcladas. Dios no cesará su obra hasta que todo hombre que haya vivido lo alabe plenamente. Debido a que Dios aún no ha alcanzado esa meta, Jesús apartó la cuarta copa para un día futuro. Pero como va a haber un cuerpo de vencedores, quizás el Señor no tiene que, cuando lo viva con vosotros en mi reino, no va a ser en el gran jubileo de la creación, sino en el reino milenial que estamos esperando, porque ya va a haber un cuerpo que sí lo alaba de corazón. En esencia, las 4 copas de vino de la comunión original profetizaban del plan divino, comenzando con nuestra liberación de la casa de esclavitud en Egipto, del pecado, que simboliza eso, la casa de esclavitud al pecado, hasta el día en que todas las cosas estén bajo los pies de Cristo y todas, subrayamos el todas, sean restauradas a Él. Sin embargo, debido a que el plan divino aún no se ha completado, hemos participado de una comunión parcial durante la edad de Pentecostés. La cuarta copa aún no se ha bebido, no la hemos podido beber. En Pentecostés es una bendición, es una maravilla, pero ahí todavía estamos en la mitad del camino, como quien dice, en la zona intermedia. No hemos cruzado el velo a tabernáculos, que es el que siempre oro para que ustedes se puedan rasgar, pueda rasgarse para que entren del lugar santo de Pentecostés al lugar santísimo de tabernáculos, donde van a tener el pleno discernimiento, la plena luz, donde van a tener la paz y sobre la base de la paz ir creciendo en el gozo del Señor. Bien, mis queridos amigos, es un gozo también, valga la redundancia, terminar con un nuevo libro más del doctor Stephen Jones, Términos básicos de la escritura, que como les anticipé al principio del vídeo, pues será sustituido probablemente por otro que publicamos hace poco en el blog Tabernáculos, capítulo a capítulo, que es La leche de la palabra. Pero vista con esa luz de tabernáculos, así los nuevos creyentes ahora pueden comenzar ya pisando sobre cosas mucho más nítidas, mucho más claras, mucho menos turbias, porque ya no hay velo. Eso se está viendo, pero desde la óptica de tabernáculos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo y emplazarles hasta el lunes, Dios mediante. Si Dios quiere, se me olvidaba, disfruten el fin de semana, porque mañana es viernes y no estoy con ustedes por la reunión que tengo aquí con la comunidad de propietarios, así que les pido al Padre también que los bendiga y los cuide este fin de semana, que disfruten y lo
lo pasen bien, con paz y con gozo. Bueno, pues emplazándoles hasta el lunes, como siempre, pásenlo bien.